Les presento a los colaboradores expertos, grandes profesionales, cada uno en su materia. Esta noche, Paco Pérez Avellán. Buenas noches. Nieves Herrero. Hola, muy buenas Marimar noches. Robledo. Buenas noches. Juan Carlos Delgado del Pera. Buenas noches. José María Benito. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, y a mi lado tengo a una persona que, por suerte o por desgracia, puede hablarnos con conocimiento de causa del dolor humano con mayúsculas. Me refiero a la psicóloga Mónica Pereira. Buenas noches. Hola, bienvenida. buenas noches. Mónica forma parte del Servicio de Emergencias de Madrid y, entre otros casos, ha acompañado y tratado a víctimas y familiares del 11M. Bienvenida. Gracias. Ahora hablamos, pero como le decía a nuestros espectadores al principio del programa en el sumario, les hablábamos de las víctimas, ¿verdad? Antes de poner encima de la mesa, como siempre, información, datos significativos y opiniones, vamos a conocer la última hora sobre los familiares de los fallecidos en el siniestro. Así que nos vamos a ir en este momento hasta Barcelona, donde nuestra compañera Lidia Ruiz ha estado todo el día junto al hotel donde han permanecido las últimas horas esas familias rotas de dolor. Durante todo el día, unos 100 familiares de esas más de 50 víctimas españolas han permanecido en este hotel de Castelldefels. En todo momento han sido informados. Este lugar se ha convertido en el centro de todas las noticias sobre ese trágico accidente aéreo. Aquí les han recomendado que no viajen hasta aquel lugar, hasta los Alpes franceses, porque los psicólogos dicen que aquí estarán todos mejor, pero a pesar de ello, la compañía aérea de Lufthansa les ha ofrecido la posibilidad de viajar a la zona en la que cayó el avión. Comentaros además que durante todo el día se han realizado muestras de ADN, unas muestras que junto a las de los demás familiares de otras nacionalidades serán enviadas a los Alpes para poder así empezar con las labores de identificación. Las autoridades les piden paciencia porque puede que los cadáveres no puedan ser identificados hasta dentro de unas semanas. ¿Por qué? Porque el rescate es muy complicado, tanto por la orografía del lugar como también por las condiciones meteorológicas. Como veis ahora mismo y durante todo el día, la seguridad ha sido máxima en este lugar. La Policía Nacional y los Mossos de Escuadra han custodiado la puerta para que nadie se pueda acercar a los familiares, nadie ajeno al hotel entre en este centro que, como decimos, ha sido el lugar en el que han permanecido durante todo este día, también la noche anterior, y también estarán durante esta noche los familiares de las víctimas. 6 de la mañana, vuelve la luz y con ella los equipos de rescate. Reanudaban las labores para recuperar los restos del Airbus A320, siniestrado ayer en esta zona de los Alpes franceses. Un avión que quedó, como hemos podido ver, casi desintegrado. 150 personas a bordo y el resultado, ningún superviviente. ¿Qué pasó en ese avión? En el día de hoy, el gobierno español elevaba a 51 el número de víctimas de nacionalidad española en el accidente. Ahora, todas las fuerzas de los equipos de rescate están volcadas en recuperar e identificar los cuerpos de todos los fallecidos en el siniestro. Vidas truncadas entre estas montañas. 150 historias para las que se ha puesto un injusto punto y final. Familiares destrozados han llegado a los puntos de información buscando respuestas. Psicólogos y personal especializado les esperan. ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo enfrentarse a una situación así? Tragedia aérea. Hoy, en Detrás de la Verdad. Mónica, en los primeros momentos de esta tragedia, ¿cómo se puede ayudar a estas familias? Fíjate, la gente piensa que hacemos cosas como extrañas, ¿no? Y difíciles. Básicamente lo que hacemos es estar disponibles y ayudarles a aceptar todo ese sentimiento de dolor y a poder canalizarlo para enterarse de lo que está pasando a su alrededor. Pero esa disponibilidad, que me parece, vamos, muy brillante, muy interesante por vuestra parte, ¿cómo ayudáis a canalizar ese dolor? Porque no tiene que ser fácil, cada persona es un mundo, ¿no? Y hay gente que se abrirá más, gente que se abrirá menos. ¿Cuáles son esas técnicas Nosotros en las que podéis ayudar? Usamos una frase que es muy sencilla y muy clara. Cualquier síntoma que tengan en este momento es absolutamente normal. Lo que no es normal es lo que están viviendo. Entonces les ayudamos a entender que sientan lo que sientan, forma parte de ese proceso de aceptación de la muerte, ¿no? Del fallecimiento de sus seres queridos. Tanto si te quedas paralizado como si tienes una respuesta agresiva, todas ellas entran dentro de la normalidad, por muy pintorescas que esas respuestas puedan ser. Y yo supongo que estas personas, aparte que tienen una acción-reacción, solicitarán ver
a esos familiares que han fallecido. ¿Cómo se actúa en ese momento como psicóloga? No creo que en este caso lo soliciten porque desde el principio saben cuál es el estado, ¿no?, de la familiar o el familiar que hayan perdido, pero en muchas ocasiones sí que se solicita. El proceso es primero explicarles el estado en que se encuentra. Si aún así siguen insistiendo, lo que se intenta es enseñarles primero fotos para que no se enfrenten directamente a la visión tan terrible, y si aún así insisten, se les acompaña, pero la mayoría acaban no yendo porque saben que es mejor recordar a su ser querido como la última vez que les vieron, que no como lo que van a encontrarse cuando vayan a ese reconocimiento, que no van a reconocer, ¿no? En este caso la mayoría de la gente no va a querer directamente hacerlo porque saben la situación en la que se encuentran. Paco, tremendo, cuando estamos viendo esos rostros y cuando vemos que ya el número asciende a 51. Fundamentalmente porque te tienes que acostumbrar a que no vas a volver a ver a ese ser querido sin verlo ya nunca más. Es decir, en este momento te dicen que ya no está contigo y tú tienes que aceptarlo. Es muy difícil, necesita una preparación y necesita mucha compañía. Por eso la labor de los psicólogos cada vez es más necesaria y son reclamados antes. Nieves. Bueno, yo lo que veo es que realmente todas las personas que han vivido situaciones similares en este momento lo están recordando. Lo digo porque hoy he hablado con unos supervivientes de Hispaner y lo que estaban diciendo es que ayer ellos iban en ese avión. O sea que realmente lo viven como si estuvieran en una de las plazas de ese avión, ¿no? Las personas que han sido víctimas de algo tan fuerte como es un accidente de aviación tardan muchísimo tiempo, por no decir que casi está ahí siempre a flor de piel el problema. Y yo lo que os quería decir, que yo sin ser víctima, pero habiendo sido periodista, que he estado allí en Barajas y cerca de Barajas hubo otro accidente y pasé con un forense que me estuvo diciendo cosas, hay cosas que no se olvidan y hay olores que no se olvidan, y eso cada vez que vas a un sitio y algo te reproduce eso, se te queda en el inconsciente, es un trauma para toda la vida. Y sinceramente yo en este momento a los familiares les deseo fortaleza, porque realmente es lo más duro. Decía Paco, es que claro, no has tenido una enfermedad donde tú te hagas a la idea de que se está deteriorando tu ser querido, no, es que le has despedido con todo el cariño diciendo que hasta la próxima y ya nunca más. Es que eso es un shock muy difícil de digerir. Mónica, en estos casos yo supongo que lo que dice Nieves, te viene ese recuerdo, esos olores, esas sensaciones cuando pasa un caso de estos, pero ¿vosotros le dais alguna técnica para que vivan un poco en una burbuja hasta que superen el shock, el trauma? Fíjate, es justo lo contrario. O sea, que es necesario que vean imágenes, que si pasa algo estén informados. No. Lo que hacemos es ayudarles a entrar en la realidad. La burbuja lo único que hace es posponer el afrontamiento del duelo. Ya de por sí, la primera reacción que la mayoría de las personas tenemos es la de shock y ya nos quedamos en esa burbuja. Y nuestro trabajo es volverles a traer a la realidad para poco a poco ir asumiendo esto que ha pasado. Si permanecen en la burbuja, cuando salgan puede ser de golpe y ya no tienen la ayuda psicológica de emergencia. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Es decir, primero uno lo tiene que asimilar, luego aceptar. ¿Cuáles serían? Ahí depende de las teorías, ¿no? Pero hay básicamente 4 pasos. Esta primera fase de shock que comentamos, ¿no? Que en la que uno no se cree lo que está pasando y muchas personas incluso muchas personas niegan, pero incluso muchas después dicen que no se acuerdan de nada de esos primeros momentos, porque como tú dices, están en una burbuja. Hay muchas personas que pasan a una segunda fase, que es la de enfado. Y la rabia, ¿no? Por ejemplo, puede ser conmigo mismo, puede ser con la persona que ha fallecido, a veces sí, y puede ser ha tenido a lo mejor una mala despedida o por lo que sea. Por lo que cada uno considere, y a veces incluso, como ya vimos, por ejemplo, en el accidente de Hispaner, con las autoridades, ¿no? Como no tengo las explicaciones que yo necesito, todo este dolor que llevo dentro lo transformo en rabia y lo vuelco hacia afuera. Después de esto, que no todo el mundo lo pasa, hay una tercera fase que es la de
digamos, reorientación, ¿no? Que empiezo a darme cuenta de que la vida continúa a pesar de esta pérdida. Esa es la etapa más larga, normalmente. Dura aproximadamente un año. Tienen que pasar todos los aniversarios después del fallecimiento. Es decir, primer cumpleaños, primeras navidades, primer aniversario de bodas, por ejemplo. Todas esas celebraciones y momentos importantes de la vida para darme cuenta de que la vida continúa sin ese ser querido. Y el primer aniversario del accidente. ¿Y la cuarta fase? Y la cuarta fase es la de vuelta a la normalidad, ¿no? En la que yo ya tomo conciencia de que soy capaz de vivir sin mi ser querido, sin olvidarle. Muchas personas piensan que el objetivo es olvidar, y no. El objetivo es vivir sabiendo que esto ha pasado, hacer mi vida, continuar con ella, pero con esto en mi recuerdo, en mi historia, y siempre con ese recuerdo hacia el ser querido. Es súper importante. Una cosa muy importante que yo quería subrayar, y es que naturalmente los familiares necesitan información inmediatamente. En este caso, Francia demuestra una vez más que es un gran país. Ahí está Hollande, el presidente de la República, diciendo en el primer momento que informa que no hay supervivientes. Es duro, pero lo saben desde el primer momento. Los familiares no pasan el estado de ansiedad. No se crean falsas expectativas. Eso es. Seguiremos hablando de este tema, pero en este punto quiero dar las buenas noches a Delfín Delgado, coordinador de rescate de Bomberos Unidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido al programa por teléfono, porque decir buenas noches estos días es como muy duro, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se prepara una operación de rescate en una zona montañosa como es el lugar donde se estrelló el avión en los Alpes franceses? Pues probablemente el primer helicóptero que llegó, que lógicamente estaría notificado después del procedimiento de navegación aérea, de enviar un avión militar, ver que ha desaparecido el avión. La primera inspección visual se vería la magnitud de lo que había pasado. Y a partir de ahí, pues claro, ya se procede a movilizar una serie de recursos proporcionados a lo que se ha visto. Pero desde un principio yo creo que ya vieron que la magnitud del desastre había sido muy grande. Esa magnitud es lo que ha dado todo ese equipo de rescate, que es impresionante, todos los que estáis colaborando, ¿verdad? Claro, efectivamente, lo que estamos viendo en televisión es el puesto de mando avanzado y un poco la coordinación en el lugar y el trasiego de helicópteros, tanto de la gendarmería como de bomberos, los rojos y los helicópteros azules, para llevar al personal pues en las tareas de búsqueda de la caja y de búsqueda de los cuerpos. Los equipos de rescate de Europa están muy capacitados, ¿verdad?, para hacer este tipo de rescate con helicópteros. Imagino que tienen que bajar con cuerdas y no va a ser una tarea fácil, aunque estén muy preparados, ¿no? Pues la verdad es que yo, por la experiencia que tengo, tanto como rescatador como escalador, que los he visto trabajar allí, tanto en Alpes, en la zona de Chamonix o en el sur de donde ha estado el accidente, digamos que es el lugar del mundo donde los equipos de rescate de montaña son más profesionales, o de los que más. Entonces, el acceso a la zona, por lo que yo sé, es siempre con grúa, desde el helicóptero, con la grúa del helicóptero, y luego cómo moverse por la zona para llegar a acotar, hacer fotos, para poder posteriormente retirar los restos, y hay zonas que tendrán que hacerlo con cuerdas los rescatadores. Bueno, y luego yo una pregunta que tengo, que no quiero ser escabrosa, pero claro, el recoger esos restos tiene que ser muy complicado. ¿Cómo se hace? Pues la verdad es que normalmente, claro, estamos hablando de restos humanos y por respeto se tratan como cualquier cadáver en cualquier lugar. El problema es que el medio pues estás en situaciones muy difíciles. Lo que tendrán que hacer es hacer batidas y meter los restos en sudarios. Lo que yo intuyo es que se va a hacer una especie de cuadrícula para fotografiar toda la zona, para intentar que esos restos sean, poder identificarlos y que vayan a cada familia que lleguen, digamos. Delfín, no sé, las condiciones climatológicas no son las más favorables. ¿Cuánto tiempo puede tardarse en recuperar todos los restos? Pues la verdad es que no me hago idea, sobre todo por lo que hablaba. Si los restos fueran, digamos, reconocibles, para entendernos, sería mucho más rápido el poder sacarlos de allí.
pero al estar tan totalmente deteriorado y tan destruido, yo creo que se va a hacer una labor de campo primero muy amplia, de fotografiar, de acotar las zonas, digamos, para sacar un mapa de los restos, para luego poder, por medio de los indicios, pues pulseras, llaveros, digamos, la huella dental de cada víctima, ropa, zapatos, etcétera, para luego poder identificar y más tarde, y es lo que lleva más tiempo, por las identificaciones en plan forense. Delfín Delgado, muchísimas gracias por su colaboración esta noche a través del teléfono. Coordinador de Rescate Bomberos Unidos. Espera, ¿a ti te llamaba la atención algo de lo que ha dicho? ¿Tú has estado alguna vez en una catástrofe tan grande? No, sí que he estado en alguna vez. No, pero te digo que como tú eres un hombre de mundo, que te gusta ir a los sitios y hacer muchos reportajes... He estado en algunas y bueno, pues es muy duro. Hay que envalentonarse, y si estás ahí es para ayudar, lógicamente, y si no, pues no estorbar. Y lo más impactante, por lo menos para mí, que yo he visto no de esa magnitud, insisto, lo más impactante es cuando ves niños. Cuando ves niños te quedas bloqueado y es difícil. Lo que me sorprende de esta gente, que son superhéroes, los bomberos y toda la gente que está ayudando en un rescate de este tipo, son superhéroes porque hacen un trabajo que nadie se lo puede imaginar, aunque después muchos recaen, y la psicóloga lo puede contar, y necesitan ayuda, y o sea, incluso policías, incluso bomberos, Sí, pero... es así, Mónica. Sí, cuando lo estabas comentando yo quería hablar de esto, que es muy importante también la labor con los profesionales de primera intervención, no tanto esperar a que estén mal, como ayudarles a entender que esos sentimientos, lo que decía antes, son seres humanos por encima de todo. Exacto. Y muchas veces un policía, o en este caso tú me lo podrías confirmar, o incluso un bombero, piensa que no puede llorar, que Dios mío, que van a pensar de mí si lloro, Entonces les ayudamos a entender que sí. Qué interesante. Llora, que verás cómo te sientes mejor. Hemos dicho que el impacto del Airbus 320 fue brutal, que los restos han quedado esparcidos ahí en una amplia extensión, en un terreno que, como hemos dicho hasta ahora, es de difícil acceso, y como han podido ver en las imágenes. Estábamos hablando de la recuperación e identificación de los restos de los cadáveres. ¿Cómo se hace, David? Pues como hemos escuchado, es bastante complicado. Incluso las autoridades francesas ya han dicho que van a tardar unos cuantos días en terminar el trabajo. Pero le voy a pedir a Marimar Robledo, que además de doctora en medicina legal y forense, también es experta en trabajo de campo en grandes desastres, que por favor me acompañe para intentar explicarnos un poco cómo es este trabajo tan laborioso. Porque, Marimar, lo primero que se nos viene a la cabeza a todos es que, claro, el avión impactó a 700 kilómetros por hora. Y ya han dicho las autoridades francesas, y lo hemos escuchado, una palabra que yo no sé si es idónea, pero sí es muy gráfica, que el avión se ha pulverizado. Es decir, recuperar las víctimas me imagino que es complicadísimo, ¿no? Es muy complicado, por eso ese es el motivo por el cual no se sabe exactamente cuánto tiempo se va a tardar. Se está pensando que es por lo arduo del terreno, pero no es así. La recuperación de las víctimas depende fundamentalmente del estado en el que se encuentran. ¿Qué ocurre? Que aquí nos vamos a encontrar, en este caso se encuentran cadáveres por un lado y por otro lado restos cadavéricos. Es decir, restos de personas que están, yo creo que podemos decirlo, absolutamente desmembrados. Y esa recuperación es muy laboriosa. ¿Y cómo se hace esa recuperación? Esa recuperación, primero, lo tienen que hacer especialistas que sepan, además ¿Quiénes son? Perdóname, ¿quiénes son? Mira, yo sé que concretamente en este caso se han desplazado un equipo que ha partido aquí de España, que está formado por profesionales de policía científica y de criminalística de la Guardia Civil, que son expertos en la necroidentificación y expertos en este tipo de catástrofes, en grandes catástrofes, y que tienen los conocimientos, aparte de que también por parte del ejército hay médicos, que hay que tener unos amplios conocimientos de medicina, o sea, de anatomía, no de medicina, perdón, de anatomía, para saber reconocer las partes del cuerpo. Se trata de ir recogiendo, por decirlo de alguna manera para que todo el mundo nos entienda, todo lo que se vaya encontrando que pueda ser un resto cadavérico, e intentar recomponer esos cuerpos en la medida de lo posible. ¿Se hace in situ, en el mismo sitio donde están trabajando, o se desplazan a otro sitio? Se desplaza, siempre se determina que hay una zona que es donde, como depósito, que es donde se realizan las autopsias. Primero, esta es la fase previa, y luego ya se realizan las autopsias. Concretamente aquí en España, por ejemplo, ya tenemos el pabellón número 8 del IFEMA, y aquí se ha trasladado concretamente, se ha ubicado todo en un hospital. Cerca de la zona, me imagino. Habrán localizado un hospital que es el que tenga las instalaciones más idóneas para un volumen tan grande de víctimas. Y hablas de autopsias, pero ¿es necesario realizar la autopsia a todo el pasado?